¿Saben? El Señor estuvo hablando a mi corazón en estos días sobre algunas cosas que necesitamos aprender y algunas de ellas que por ahí necesitamos entender espiritualmente para recibir sanidad. No todas las enfermedades son causa de pecados o de errores. Tomen sus asientos. Puede seguir el teclado. Ninguno se vaya. Pueden acomodarse a algún costado. Estén cerca, así ya en un ratito oramos al Señor. Hay varios puntos, pero este mensaje lo voy a partir en dos. Lo voy a partir en dos para que en esta noche podamos ser sanados. Hay enfermedades que nacen. Fueron a preguntarle a Jesús, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? Y Jesús le dijo, ni sus padres ni este. A veces las enfermedades son causas de la desgracia que hay en el mundo. Porque desde que el hombre cayó, todo el pecado no solamente trae enfermedad al alma, sino trae enfermedad física. En el momento que Adán y Eva estaban en el Edén y que todo era perfecto, no existía la enfermedad, no existían los virus, las bacterias. Y como consecuencia del pecado, entró la muerte. ¿Sí? Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto que está en el medio, vas a morir. Y así fue. Y Satanás convence al hombre con una pregunta. A veces las preguntas que nosotros nos hacemos son preguntas dañinas. Y son preguntas que vienen como causa de nuestra ignorancia a la palabra de Dios. La semana pasada, el sábado pasado que no fue el CDA, estuve hablando sobre las frases. Yo le puse frases tóxicas, porque hoy tóxico está muy de moda, pero son frases de ignorancia, frases que vienen por no conocer al Señor, ¿sí? Frases con las cuales nos lapidamos, nos lastimamos, frases con las cuales lastimamos a otros. Y todo nace por preguntas mal hechas, preguntas que están distorsionadas y que realmente destruyen nuestra percepción de Dios hacia nosotros. Lastima nuestra estima, lastima nuestra fe y por ende esto es una barrera entre la sanidad y nosotros, entre Dios y nosotros en cuanto a nuestra sanidad espiritual y nuestra restauración. En este mundo quiero que entiendan bien esto, porque por ahí Deuteronomio dice que hay cosas que le pertenecen a Dios y que son misterios que no están revelados a nosotros. Pero dice, las cosas reveladas son para nosotros. Entonces, yo no puedo buscar en los misterios que le pertenecen a Dios. Hay cosas que no las voy a entender y que son muy profundas como para que yo las logre comprender, que son los misterios de Dios. Como por ejemplo, mis hijos, uno de ellos me dice, papá, ¿quién creó a Dios? Porque nosotros queremos entender que todo supuestamente tiene un origen, ¿no? Entonces, si es así, Dios tiene que tener un principio. Pero la Biblia no dice que Dios tiene un principio, sino que Él es el principio de todas las cosas. Y yo eso no lo puedo entender, porque mi mente es finita para entender las profundidades de Dios. Uno de los atributos de Dios es su preexistencia. Dios siempre existió. ¿Y cómo lo entiende usted a eso? ¿Cómo lo entienden, chicos, ustedes? No lo entiendo yo. Pero Dios siempre existió. ¿Y qué había antes de que Dios creara el universo?
crear al mundo, crear a los planetas, crear a todo lo que vemos? No lo sé. Esto se le llama en asuntos teológicos la soledad de Dios. Imagínense, si siempre existió y antes no estaba la tierra, parece que en algún momento había una tierra que era simétrica, que no tenía forma, porque la Biblia dice así en Génesis, la tierra estaba desordenada y estaba vacía, ¿no? Entonces, si estaba vacía, ¿cómo estaba desordenada? No es una contradicción, sino que la traducción más correcta sería estaba simétrica, no tenía forma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese conocimiento y de la creación, Dios lo marca. Dios marca principios, Dios marca alineamientos, Dios marca reglas para que todo funcione de una manera normal, de una manera efectiva. Pero cuando el hombre decide desobedecer a Dios, empieza el problema, empieza el caos, empieza a haber complicaciones en la creación. Y la tierra fue sujetada a vanidad como consecuencia del pecado. Y hoy tenemos un mundo que está convulsionado. La creación de Dios dice que gime con dolores de parto, como una mujer. ¿Por qué dice que gime como dolores de parto? Porque la mujer, cuando va a dar a luz a su hijo, empieza a tener contracciones. Y las contracciones, en primera instancia, son muy alejadas una de la otra. Pero en la medida que se acerca el alumbramiento, las contracciones son cada vez más seguidas una de otra. Y yo lo sé porque tengo una esposa y las veces que las contracciones fueron seguidas, vino Tiziana o vino Eloy o vino Bauti. Y la tierra empieza a tener estas contracciones que son dolores y que se traducen en problemas catastróficos como inundaciones, como terremotos, como volcanes, como tifones, como ese calor absoluto que dice Isaías 13, que el sol, al aproximarse el fin de los tiempos, la luz del sol va a ser 7 veces más. Isaías 13 habla de esto. Y hoy se lo llama calentamiento global. Pero Dios dice, ya lo anunció hace 2700 años, que el sol en los últimos días, dice, el día que yo sane la herida de mi pueblo. Quiere decir que Israel va a ser sanado cuando el sol sea herido por un ángel en el libro del Apocalipsis. Y dé su calor 7 veces más. Fíjense, él ya está hablando inclusive del futuro. En la palabra de Dios vemos todo ese lineamiento. Y la tierra está con dolores de parto. Pero si nosotros ignoramos la palabra de Dios, esto para nosotros es un pecado. Es un pecado que nos trae problemas. Primero, que vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Busquen en su Biblia. Veo que no traen Biblia, la mayoría no trae Biblia. Tienen que traer su Biblia. Traiga su Biblia. Mañana vayan a la escuela sin los útiles y van a ver qué le dice la maestra. Diga, no tengo ganas de traerla a la carpeta. Y van a llamar a su papá. Y le van a decir, no sé, pero su hijo no trae las cosas de la escuela, no le podemos enseñar. Y a la iglesia tenemos que venir a leer la palabra. No podemos venir sin una Biblia. Entonces consígase una Biblia. Por Mercado Libre se venden las Biblias. Acá tenemos una librería. Bueno, no está ahí, pero le puedo dar el número del hermano para que se comuniquen y él les provea una Biblia económica para que ustedes puedan
empezar a leerla. Dice Isaías 5:13. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. Dice, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Impresionante. No tuvo conocimiento, una generación ignorante, la del tiempo de Isaías. Esta generación analfabeta de Dios desconocía su identidad, porque si uno no conoce su historia, no tiene identidad, no conoce su propia identidad. Por eso en la escuela nos dan historia argentina, para que tengamos identidad. Pero hoy me decía mi primo, que es profesor de historia, le digo, ¿cómo te va en la escuela? Y me dice, bien. Bueno, así haciéndome, le digo, ¿y los chicos estudian? Mirá, Pablo, te soy sincero, cuando voy al curso, como no los puedo retar y no puedo imponer mi autoridad sobre ellos, entonces yo doy la clase, pero la mayoría juegan a los jueguitos, se tiran papeles, y dice, los que me escuchan son 2 o 3. Porque como el profesor ya no puede retar a nadie como antes, en mi época, si yo hacía una macana en la clase, me expulsaban. A la primera me llevaban a dirección, a la segunda iba a hablar con la directora, y a la tercera llamaban a mis padres y me expulsaban de la escuela. Y ahí que iba a ir el papá y le iba a decir, pero ¿cómo podés echar a mi hijo si mi hijo es el mejor? No, nada que ver. Llegabas a casa y tu papá te agarraba con el cinto o con la vara. Pero desde que se sacó la autoridad, entonces hoy tenemos una generación cada vez más analfabeta. Jóvenes que sufren de la depresión blanca, no tienen motivación por nada. Jóvenes que están todo el tiempo distraídos, inclusive a veces en el culto. En vez de estar prestando atención, están jugando con sus celulares. ¿Cuántas veces he visto chicos jugando con sus celulares o navegando por internet? Una generación analfabeta, una generación distraída, una generación sin conocimiento de Dios. Dios quiera que no vengas a la iglesia y vengas a perder tu tiempo, porque la Biblia da una advertencia contra eso, que el castigo va a ser mayor a aquellos que escucharon el mensaje y lo rechazaron que aquellos que nunca lo escucharon. Dios nos está hablando en este tiempo que necesitamos tener conocimiento de Él. Y saben que dice, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces, cuando hay una persona que es analfabeta, cualquiera lo puede engañar. ¿Saben cuánta gente he atendido que han sido engañados en los negocios? Gente que fue y como no sabían operar, ganaron dinero, vinieron y me contaban que fueron a pagar cosas o casas o autos o negocios y terminaron engañados. Y yo les preguntaba, ¿qué pasó? Y me dice, porque yo no sabía esto. Cuando vas a comprar una casa, vos tenés que saber cuáles son los pasos a seguir para comprar una casa y no ser estafado. Entonces, si no te instruyes en esa área, es muy probable que puedas caer en una trampa. Hoy, al comprar algo en internet, tenés que saber cuáles son los pros y cuáles son los cons. Porque hoy, por ejemplo, podés vender algo por Mercado Libre y vos vendés tu celular y recibís el dinero. Es algo común. Y el celular llega a alguien tramposo, le quita los dispositivos, le quita algo, como me he enterado de un montón de gente que ha hecho esto, y te lo devuelven porque tiene devolución por 30 días. Entonces dice, el celular vino roto y
le pide a Mercado Libre que le devuelva su dinero. Y Mercado Libre le exige. Entonces vos te quedás sin el celular y te quedaste sin el dinero. Es una forma de engañar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que hay un riesgo en este negocio y que si cae en manos de personas deshonestas puede llegar a perder tu posesión. ¿Cuánta gente ha sido engañada con el tema de las casas? Y van y compran ciegamente la casa y cuando se enteran hay otra persona que era dueña de esa casa. Esto he escuchado un montón de casos. Por eso la ignorancia no anula consecuencias. Si yo no sé que hay electricidad en algún lugar y pongo la mano, por más que yo no sepa que hay electricidad en el lugar, voy a morir electrocutado. Y no puedo decir, yo no sabía que había electricidad. No, tengo que tomar ciertos recaudos para saber si puedo tocar o no. Una vez fui a abrir un freezer donde había helados y saben que el freezer, el cable, el freezer estaba todo rodeado de agua y estaba enchufado y yo fui descalzo. Y cuando fui a abrir para buscar helado, me repelió, me pegó una patada, hermanos, me tiró como 3 metros para atrás. Decir que me soltó, ¿no? Porque si no hubiese quedado electrocutado ahí. Yo sabía que no se podía ir a lugares donde hay electricidad descalzo. Hay gente que ha fallecido de esta manera, al abrir la heladera descalzo, al planchar descalzo, con humedad en el piso. La ignorancia no va a anular las consecuencias. Y la cautividad es un evento del Antiguo Testamento que le aconteció a Israel y a Judá como consecuencia de alejarse una y otra vez de Dios. Lo que yo no le doy a Dios, de una o de otra manera yo se lo estoy dando a Satanás. Deuteronomio 6 nos muestra, si leemos los primeros 6 o 7 versículos, todos los creyentes debemos leer las palabras de Dios a diario y debemos obedecerlas. No tener conocimiento de Dios trae cautividad espiritual. El mismo principio opera en el Nuevo Testamento. En Romanos 15, 4, vamos a leer Romanos, acompáñenme, Romanos 15. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Quiere decir que lo mismo que le pasó a Israel, en sentido espiritual, nos va a suceder a nosotros si no prestamos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay consecuencias de la ignorancia de la palabra de Dios. Los papás, las madres que no tienen conocimiento de Dios, ponen en riesgo la salud, la integridad y la protección de sus hijos. Cuando nosotros, los padres, descuidamos nuestra relación con Dios, empezamos a naufragar en nuestra fe y nuestros hijos quedan a la vera del camino, quedan descuidados y el enemigo puede ejercer derecho legal sobre nuestros hijos y puede hacerles daño, hasta se los puede llevar. Y esto lo dice en Deuteronomio 28:41, dice, tendrás hijos e hijas, pero los perderás, porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio. A veces quizás nuestros hijos van a estar vivos, pero van a estar muertos espiritualmente.
Por eso qué importante que los padres, cuando yo consagro niños al Señor, siempre le hablo a los padres, porque los niños son del Señor. Los que están en la edad de la no responsabilidad entre el nacimiento, los 4 o 5 años, todavía mantienen cierta inocencia. No están en la edad de la responsabilidad, entonces los padres son responsables. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Los padres somos responsables de instruir a nuestros hijos, y cuando yo he fallado en instruir a mis hijos, me ha costado porque he tenido que llorar o he tenido que soportar algún latigazo del enemigo. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, donde en Deuteronomio me dice que le instruirás a tu hijo en el camino, en el trabajo, en la casa, entonces nuestros hijos van creciendo en conocimiento de Dios y no son ignorantes. Hoy hay un montón de adolescentes que viven en la tontera. Ser adolescente no es sinónimo de ser un burro, de ser necio, de ser un tonto. Hay muchos adolescentes que son manejables y que caen en la corriente del mundo porque no tienen conocimiento de Dios. Su mente está dispersada y está turbada, entonces cualquier cosa lo lleva con ello. Pero cuando nosotros los instruimos en el conocimiento de Dios, le impedimos al diablo que se adueñe de ellos. Le impedimos a los demonios que tomen sus mentes, que tomen su corazón. Es importante que nosotros podamos también tener esos padres en Cristo como el pastor y como la pastora. Porque a veces en casa quizás papá y mamá no tienen conocimiento de Dios, pero nosotros hemos escuchado y ahora entendemos y nos damos cuenta cómo son las cosas. Entonces venimos a la casa del Señor y en las reuniones de jóvenes, de adolescentes, se nos imparte enseñanza, se nos imparte conocimiento de Dios. Entonces yo ya soy responsable porque yo ya no soy niño. Ya tengo la capacidad de decisión. Ya tengo la capacidad de decidir si algo está bien o está mal porque hay algo que me lo mostró. Yo no le voy a decir a un hombre del banco si $1 es falso. Yo creo que con los ojos cerrados me va a hacer así y se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque está en contacto con el dinero las 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces ya conoce el papel, ya conoce la fibra, ya conoce la tinta, ya se da cuenta. Yo tengo un amigo que trabajó muchísimo con años en negocios y él hacía así, chicos, contaba así, chac, 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 y no se equivocaba. Y cuando llegaba un billete se paraba y lo miraba y decía, este es falso. Impresionante, pero ¿cómo te das cuenta? Por el papel, por el tacto. Cuando uno está en contacto continuo con lo verdadero, discierne lo falso al toque. No hay discernimiento cuando no hay conocimiento de lo verdadero. No se puede discernir lo que es malo si no conoces lo que es bueno. Si hay algún niño que yo le digo, bueno, toma esto, él, si tiene discernimiento, va a olerlo, porque yo no tomo las cosas así. Si las encuentro en casa, a veces venimos y tomamos sin prestar atención. ¿Quién tomó de ese vaso? Si ese líquido no está del día anterior. Si una mosca no anduvo ahí. Uno presta atención porque se vuelve entendido de que si algo se va a ingerir, tiene que, por supuesto, estar seguro de que eso está en buenas condiciones. Generalmente desconfiamos cuando vamos a tomar algo que nosotros mismos no lo hemos servido o comer. Entonces el conocimiento de Dios nos guarda de que podamos dar buena instrucción. Cuando nosotros permanecemos en el pecado y no cambiamos de actitud, estamos demostrando una ignorancia voluntaria.
cuando no nos arrepentimos del pecado, nosotros estamos cometiendo un pecado de ignorancia voluntaria. Estoy ignorando, o por voluntad o por ignorancia total. Y cuando eso sucede, dice Esdras 9:7, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Quiere decir que Esdras estaba reconociendo el problema. 70 años en el cautiverio y todavía había pecado en la vida de muchos de ellos. Inclusive el sacerdote Josué, el que estaba al frente, el ministro, Satanás lo acusaba delante de Dios y Jehová tuvo que reprender a Satanás. Porque Josué quería servir a Dios, pero había muchas cosas en su vida que no estaban correctas todavía. Fíjense cómo vamos entendiendo que la ignorancia nos hace fallar en la familia, la ignorancia nos hace mantenernos en el pecado y no cambiar de actitud. Y dice, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Esdras 9:7. La ignorancia hace que no cambiemos de actitud frente al pecado. ¿Por qué? Porque al no conocer lo que Dios dice con respecto al diario vivir, con respecto al dinero, con respecto a nuestras relaciones, con respecto a nuestros sentimientos, entonces pensamos que Dios va a darnos una palmadita en la espalda y decir, bueno, no importa, no está del todo mal. Cuando yo ignoro la palabra de Dios que me dice, me habla los mandamientos, por ejemplo, a los varones, ¿sí? Los adolescentes, los jóvenes, los adultos. La palabra de Dios dice, no codiciarás las cosas de tu vecino, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Jesús dice no solamente codiciar, sino el que mira para codiciar. Codicia. La codicia tiene varios aspectos, no solamente en la parte sexual, sino en la parte material. Hay gente que es codiciosa y quiere tener, y quiere tener, y quiere tener, y nunca para. Y aun cuando tiene, no está contenta con lo que tiene porque quiere otra cosa. Y esa codicia no se calma. Eso también nos hace mantenernos en el pecado. ¿Por qué? Porque no estamos conociendo lo que Dios habla con respecto a la codicia en los 10 mandamientos. Qué importante que nosotros podamos entender esto. David, siendo un gran hombre de Dios, codició, cosa mala, y tuvo que pagar las consecuencias durante toda su vida. Qué importante es prestar atención y estar en el lugar de Dios. Por ejemplo, David sabía, tomemos el caso de él, él sabía que como rey él tenía que estar peleando las batallas del Señor. ¿Y saben qué hizo? Se fue al palacio a dormir la siesta, mientras todos sus héroes estaban peleando solos las batallas del Señor. ¿Dónde estaba el rey? El rey tenía que estar al frente. El cristiano, el joven cristiano, siempre está llamado a estar en un lugar de trinchera, al frente. Trinchera es el que está justamente frente al enemigo. Y a veces caemos en pecados sexuales, porque no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Terminamos mirando cosas. El otro día, ayer, estaba escuchando a una mujer muy conocida de los Estados Unidos, que Dios la usa mucho en discernimiento espiritual, y dice que le dicen, mientras ella estaba ministrando, el pastor de esa iglesia le dice, hermana, le dice, ¿puedes venir un segundo? Y la lleva y le dice, mira, hay una joven mujer que está llorando y no sabemos cómo ministrarla. Le dice el pastor y los que estaban ahí.
quizás Dios te muestre qué es lo que le está pasando. ¿Por qué está depresiva? ¿Por qué no puede dormir de noche? Y dice que esta mujer ya llevaba varias noches sin dormir. Entonces, cuando ella ve todo ese escenario, dice: Espíritu Santo, revélame. Entonces dice que el Espíritu Santo le habla a su mente y le dice: yo quiero que le hagas estas preguntas. Y dice que ella le dijo: primero, ¿tu esposo está de viaje? Sí, le dijo la mujer. Anoche, o hace unas noches, te levantaste a las 3 de la mañana. Sí, le decía. Tercera pregunta. Fuiste, caminaste y te acercaste a tu computadora. Sí, le dijo la mujer. Y en este instante fue crucial. Le dijo: entraste a un sitio que no tenías que entrar. Y la mujer ahí se desconsoló y empezó a llorar. Y le dijo: ese es tu problema. Caíste en un pecado de muerte y Satanás te está perturbando. Te ha quitado el sueño, te ha quitado la paz. Caíste en un pecado de adulterio. Y estás realmente caminando lejos del Señor. Por eso Satanás te está haciendo lo que quiere. Satanás toma esas actitudes y las vuelve legal para él porque se le dio legalidad. Entonces puede perturbar al creyente. Que Dios nos ayude, ¿no? Por eso, cuando se permanece en el pecado, aún estando en el camino del Señor, eso es una demostración de que no estamos en contacto con la palabra de Dios. Ignorancia. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, perdemos la visión espiritual, perdemos los ojos. David, recién lo dije, perdió la visión cuando se quedó en el palacio. No la perdió cuando vio a esa mujer, la perdió antes. Lo que vino después fue la consecuencia de algo que parecía bien, un descansito, pero no estaba correcto. A veces, en vez de estar sirviendo al Señor y estando haciendo, ¿saben por qué hay tanto pecado a veces en las iglesias? Porque no estamos sirviendo al Señor. Porque no estamos predicándoles a otros, entonces no tenés ningún tipo de compromiso. Cuando no hay compromiso con el Señor, estamos en pecado de ignorancia, porque cuando el Señor nos salva, la gracia es gratis, pero no es barata. La gracia Dios te la da para que entiendas cuáles son sus responsabilidades. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un cristiano? Tiene que estar en contacto con su Creador, con Cristo. Tiene que seguir. Cristiano, el que sigue a Cristo, tiene que seguirlo por donde va. ¿Y cómo lo sé? Leyendo su palabra. ¿Qué es lo que Cristo espera de mi vida? Dios quiere que yo sea una llama de fuego. Dios quiere que yo me encienda, que yo aprenda de Él para poder ganar a otros para Él, que los arrebate de las tinieblas a la luz, que les enseñe el camino de la verdad, que los saque de la ignorancia en la que están viviendo para que pueda ser realmente un puente entre Dios y la gente, porque Dios lo deja a Cristo como intercesor por mí, pero me pone a mí como intercesor de los pecadores. Los pecadores. Yo no puedo decir: Señor, que se convierta a ti. No, el Señor me dice: convertilo vos. El Señor no va a salir a ganar a nadie. Él ora por su iglesia, pero la iglesia es la que ora por el mundo. Nosotros tenemos que sacarlos de la ignorancia en que viven y traerlos a la luz admirable del Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. A ver ese grito de júbilo. Cuando perdemos la visión espiritual, nos pasa lo que le pasó al famoso juez Sansón. Sansón estaba puesto para librar las batallas del Señor. ¿Pero qué le pasó a Sansón? Se dejó dominar por sus pasiones.
Imagínense un muchacho que levantaba la puerta de una ciudad que pesaba toneladas y la dejaba arriba de una montaña. Imagínense en esa fuerza. Una fuerza sobrehumana. Era realmente algo asombroso. Pero a pesar de ser el hombre más fuerte del mundo, por dentro había una debilidad que lo estaba destruyendo poco a poco y estaba rompiendo su compromiso con Dios. Ese joven se entregó a sus pasiones, se entregó a sus lujurias y terminó dominado por una mujer que se lo comió como un bocado de pan. Proverbios 4 y Proverbios 5 nos habla de que el hombre, el joven, escuchen varoncitos, los varones tenemos que huir de donde está la provocación, porque si nos quedamos somos reducidos a un bocado de pan. Proverbios 4. No te acerques a sus puertas. ¿Sabe lo que le dice el Señor a los hombres? Cuando está la mujer astuta de espíritu y que no puede estar con sus pies quieta en casa, dice que el hombre, le dice Dios al hombre, no te acerques a sus puertas. Porque a veces decimos, mira un poquito nomás, un chiquitín, nada más, un chiquitín. Pero ese chiquitín ya es suficiente para que te pone la lombricita en la boca, ¿sí? Y te hace así el diablo. Dale, dale, acércate un poquito más. Y va. Otro toquecito. Y vas. Otro, uno más. El Señor te perdona después. Y vas. No te acerques a sus puertas, porque te va a rendir con la salamería de sus palabras y te reducirá a un bocado de pan. Se acabó el Sansón, el hombre fuerte, el hombre que se confía en sus fuerzas. Perdió la visión. Tenía un llamado tremendo. Imagínense si Sansón hubiera seguido al Señor, todas las hazañas que hubiera hecho. Hubiera exterminado a los enemigos. ¿Qué hace un joven que se llena del Espíritu Santo y sigue las palabras de Dios? Y cuando el pecado viene por allá, el sabio ve venir el mal y se aparta. Mas los necios, dice, reciben el daño. ¿Cómo necesitamos la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo necesitamos quitar esa ignorancia de nuestro corazón? ¿Y cómo la quito, Pablo? Cada día yendo a la fuente, cada día empapándome de ella, cada día leyéndola y poniéndola en mi corazón y diciéndole, Señor, ayúdame a obedecerla para que esta palabra se vuelva mi carne, se vuelva mis huesos, se vuelva todo mi ser y yo pueda hacer lo que tú quieres para mi vida y pueda hacer las grandes maravillas que tú tienes preparado de antemano para mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben que dice que también hubo otro rey, ¿sí?, que hizo lo malo ante los ojos de su Dios, que fue Sedequías? Y dice que Jeremías vino y le dijo, Sedequías, entregate porque esta nación ya está castigada de parte de Dios. Para que no mueras vos y no mueras tus hijos, anda y entregate voluntariamente ante el rey, decite, vamos a servir. ¿Y saben lo que hizo Sedequías? En vez de escuchar la voz del profeta Jeremías, escuchó la voz de los que no escuchaban a Dios. Y le dijeron, pero no, Sedequías, ¿cómo vas a hacer eso? Rebelate contra el rey de Babilonia. Mirá, hay un montón de profetas que están a favor tuyo. Solamente un profeta de Jehová, ¿le vas a hacer caso a ese profeta, el único que queda? Acá tenés un montón de profetas que te dicen que sigas adelante y que le metas para adelante. ¿Y saben qué hizo Sedequías? Desoyó a Dios.
Dice la palabra de Dios que él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pecó, no se humilló ante la palabra de Dios, se rebeló contra Nabucodonosor, endureció su cerviz y obstinó su corazón. 5 cosas. Primero, hacer lo malo, pecar, no arrepentirse. Después de no arrepentirse viene la rebelión. Después de la rebelión, ¿qué viene? El orgullo. Después del orgullo, ¿qué viene? La justificación del pecado. La persona, cuando no se arrepiente, sigue este círculo de derrota. Este círculo que termina destruyendo su vida, termina destruyendo su presente y su futuro. No podemos ganarle a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Todo lo que vos estás sembrando, si es malo, dentro de unos días, unas semanas o unos meses, lo vas a cosechar. ¿Y saben lo que pasa con esta gente? Se terminan enojando contra Dios, como que Dios es el malo. Porque Sedequías se enojó contra el profeta de Dios y lo metió en la cárcel y lo arrojó en un pozo de barro. Y decir que hubo un siervo que lo sacó de ahí, a Jeremías. Si no, hubiese muerto ahí. Este círculo de pecado nos hace perder la visión. Fallamos a Dios, no nos arrepentimos, nos volvemos rebeldes, nos volvemos orgullosos y ¿saben qué terminamos haciendo? Justificando nuestro pecado. ¿Qué hace la gente hoy? Justifica lo malo, justifica lo que es contra naturaleza, justifica todo lo que va en contra de la palabra de Dios. El Salmo 2 habla de eso. Pero sigamos adelante. La cautividad, yo lo buscaba en el diccionario y permítanme leérselo. Dice, estado de la persona o animal al que se ha privado de libertad, especialmente el de la persona que se cautiva durante una guerra. Y también da otra definición que es encarcelamiento de una persona. Esta persona es privada de su libertad. Entonces debe cumplir con los castigos, ya que perdió su libertad, perdió sus derechos, perdió sus obligaciones. Y otro manda por encima de él. No tiene derecho, no tiene derecho. Las naciones con conocimiento de Dios siempre han sido prósperas y han tenido las mejores democracias. Y las naciones sin conocimiento de Dios han sido las más pobres del mundo. No quiero entrar en casos o ejemplos, voy a evitar eso. Pero aquellas naciones que en sus principios pusieron los estandartes de Dios, los mandamientos de Dios, llegaron a ser muy ricas y muy prósperas. Y aquellas naciones que no siguieron los mandamientos de Dios terminaron siendo pobres y en la misma miseria. La palabra de Dios nos dice que cuando los justos gobiernan, por Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Qué importante que oremos por nuestro país. La verdad que yo tengo que decirles la verdad. No veo que nuestro país está yendo en una dirección correcta ya hace mucho tiempo. Veo que hemos sido gobernados por décadas por corruptos y que no sé si los que vienen y se presentan como los salvadores del mundo van a ser algo mejor que ellos. Espero que sí, que haya alguno. Pero lo único que yo sé, que el único justo es Dios. El único que no falla es Dios. El único que me puede brindar seguridad es Dios. El único que me puede dar cobertura en cualquier circunstancia es Dios. En Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vieron que en Isaías dice que el pueblo fue cautivo porque no tuvo conocimiento. Ese fue Israel.
Israel no tuvo un solo rey justo. Israel no tuvo conocimiento. Ahora vamos a Judá y encontramos a Oseas, ¿sí? Y encontramos a Oseas que habla, dice que el pueblo, presten atención todos, porque esto es muy importante ahora lo que voy a decir. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una cosa es no tener conocimiento y otra cosa es faltarle conocimiento. Cuando nosotros entendemos que dice que falta conocimiento, quiere decir que algo hay, algo de conocimiento hay. Pero miren lo que pasa cuando falta conocimiento. Podemos llegar a caer en la misma situación que el reino del sur. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, lo desechó. ¿Y saben qué es desechar? Tenerlo en poco. Cuando un joven cristiano desecha el conocimiento de Dios, pierde un gran lugar de privilegio. Dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No dice que solamente los que sirven a Dios son sacerdotes. Todo el que se convierte al Señor, cualquiera de ustedes que está acá escuchando, delante de Dios, desde el momento que ustedes hicieron la oración del penitente y empezaron a venir al CDA, ustedes se transforman en sacerdotes. Entonces el sacerdocio demanda un aprendizaje. A Pablo el apóstol, desde el momento que él tuvo su encuentro con el Señor, le llevó 3 años aprender la palabra de Dios. 3 años se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Y fue uno de los apóstoles más exitosos que tuvo nuestra era cristiana. Aunque él se considera el más pequeño de todos, él trabajó más que todos y alcanzó a los gentiles. Y si Pablo no hubiese predicado a los gentiles, yo no estaría predicando acá y ustedes no estarían escuchándome. Porque Pablo le predicó a los gentiles. Y por causa de haberle predicado a los gentiles, cuando hablo de los gentiles, hablo de aquellos que no son judíos de nacimiento. Le predicó a los gentiles que no teníamos ley. Gentil significa sin ley. No teníamos la ley de Dios, no la conocíamos. Pero Dios le dice a Israel, le habla a Judá también, desechaste el conocimiento. Jovencito, cuando vos venís al CDA, vos tenés que prestar atención. Porque si vos no prestás atención al mensaje, vos estás haciendo lo mismo que Israel, estás desechando el mensaje. No me interesa, hay cosas más importantes en este momento. O prefiero pensar en otras cosas que sean para mí. Entonces estoy teniendo como poca cosa la palabra de Dios. Eso es desechar el conocimiento. Y dice Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Es otra cosa. El no estar en contacto con algo hace que lo olvidemos. Cuando vos estás repasando, ¿algunos de ustedes saben el preámbulo de la Constitución Nacional? ¿Algunos se lo estudiaron alguna vez el preámbulo? No, los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en el Congreso General Constituyente por voluntad de elecciones de las naciones de las provincias que los componen. ¿Qué más? Eso me lo estudié yo en 7º grado, todavía me lo acuerdo. Es lo que tenemos que saberlo porque es el principio de nuestra Constitución. Y el no conocer la Constitución hace que el pueblo le importa 2 bledos cuando los diputados y los senadores sacan una ley anticonstitucional. Imagínense si todo el pueblo argentino supiésemos las leyes de nuestra nación y las respetáramos. ¿Ustedes creen que nos gobernarían corruptos? Pero el pueblo no le interesa. ¿Por qué? Porque no está en contacto con la ley de su país. Entonces le importa 2 bledos cuando alguien lanza una ley que es anticonstitucional. Le importa, total, yo tengo plata, yo tengo esto, yo tengo... Pero dentro de poco esa ley terminará afectando tu familia, terminará afectando tu nación, terminará afectando el destino de tus hijos.
Y vas a decir, ¿cómo menosprecié el conocimiento? ¿Por qué? Porque gente mala se hizo del poder y terminó gobernando unos pocos a unos muchos, con iniquidad y con perversión. Por eso nosotros necesitamos conocer la ley de Dios. Necesitamos estar en contacto para no olvidarla, para no desecharla. Le faltó conocimiento, no es que no tuvo conocimiento. Esta gente sabía de Dios, sabían ciertas cosas, pero le faltó otras. Y cuando nosotros vamos allá, al principio de la palabra de Dios, dice, creo que Génesis capítulo 12, dice, cuando comas del cordero lo vas a tener que comer completo. Dios le dijo a Israel, en la Pascua del Señor al cordero hay que comerlo todo. No podés dejar nada. El cordero representa a Jesús y Jesús dijo, el que no come de mí no tiene vida eterna. Si queremos seguir a Jesús tenemos que comer sus palabras y ponerlas en obras, tenemos que ponerlas en acción. Esas palabras que Él habló se tienen que transformar mi vida. Yo no puedo comer algo del cordero y lo otro lo desecho. Tengo que comerlo todo, tengo que saber que si yo dejo parte, no estoy cumpliendo con lo que el Señor enseña en Éxodo 12. Hay que comer de Jesús, hay que comer del Cordero, el Hijo de Dios, para que en nosotros haya vida eterna y para que lo que hablemos sea como una fuente que salte para vida eterna. ¿Cuántos quieren que de su vida salten aguas de vida eterna, que contagien a otras personas y que la unción no pare en tu vida hasta que Dios haga todo lo que te ha cumplido, te ha dicho, te ha prometido que va a hacer en tu vida? Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero comer todo el Cordero, no parte de Él. Voy terminando. Saben que este punto es tan importante, por eso hoy me tomo una predicación. Hay 8 puntos de los que quiero hablar, solamente estoy tocando el primero. Pero es que si yo te hablo de la ignorancia, pero no te explico qué es la ignorancia, no te doy ejemplos de qué es la ignorancia de Dios, no lo vas a entender. Y te vas a quedar, bueno, no sé, ignorante, me aprendo 2 textos de memoria y ya está. ¡No! Es estar en contacto todos los días con la palabra de Dios. Dice que hubieron reyes en Judá que fueron buenos, pero le faltó conocimiento. A la mayoría de ellos le faltó conocimiento. Israel, el reino del norte, del norte, no tuvo ni un rey bueno, todos eran malos. No tuvo conocimiento. A Judá, ¿qué le pasó? Le faltó conocimiento. Así que faltarnos conocimiento, Dios lo ve como malo también. A mí yo me ponía contento cuando me sacaba un 7 en un examen. Pero me daba un poco de envidia cuando veía que alguien se sacaba un 9 o un 10. Porque había estudiado más, porque se había quemado más las pestañas. Y me da bronca cuando mis hijos me vienen con un 4 o con un 3. Porque hay otros que les está yendo bien. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Sos un hijo de Dios. Tenés que estar en el tapete, tenés que estar allá arriba. Tenés que tener buenas notas, tenés que lucir tu fe también en las cosas prácticas, como la escuela, como las notas. Ah, es evangélico, tiene todos 2. Es burro, va a la iglesia evangélica Peñiel. Nos falta conocimiento y no estamos haciendo bien las cosas, por eso que fallamos en el día a día, en la practicidad de las cosas. Y ustedes me dicen, bueno, pero es la escuela, Pablo. Acá estamos las cosas de Dios y Dios quiere que seamos luz en todos los lugares. Qué lindo cuando dicen, mirá, esa va a la iglesia Peñiel y salió como la alumna ilustrada, como la alumna abanderada, en su testimonio, en sus notas. Y sus compañeros cuando termina 5º año dicen, la verdad que tenemos que admirar a esta joven. Aunque nos reímos, nos burlamos de ella, dijimos un montón de estupideces, pero la verdad tenemos que reconocer que lo que ella practica, lo que ella cree, lo ha demostrado en sus hechos.
y se ha transformado en un ejemplo para nosotros. Ustedes miran en José. José se destacaba de sus hermanos. Si nosotros miramos a otros como Daniel y sus amigos, se destacó, aunque Daniel se destacó más que sus 3 amigos. ¿Saben por qué? Porque Daniel propuso no contaminarse, cosa que sus amigos no hicieron. Por eso sus amigos tuvieron que pasar por el horno de fuego. ¿Sabes por qué? Porque Daniel representa los que están cerca de Dios y de su palabra y que no comen alguna parte. Él se propuso: yo no me voy a contaminar con la pornografía, yo no me voy a contaminar con la lujuria, yo no voy a estar haciendo cosas que la palabra de Dios me dice que no haga, yo no voy a estar mintiendo, yo no voy a estar engañando, él dijo, propuso en su corazón no contaminarse. Esto fue una determinación que había dentro de su corazón. Sus 3 amigos también eran bastante justos, pero aparentemente se contaminaron y tuvieron que pasar por el horno de fuego. Aunque cuando vino el horno de fuego se arrepintieron. Esto significa aquellos de Israel que hoy han creído en Jesús van a estar. ¿Dónde estaba Daniel en el momento que sus amigos estaban en el horno de fuego? ¿Dónde estaba Daniel? En el palacio. Mientras ellos estaban pasando por el horno de fuego. ¿Quiere decir que Daniel estaba desatento? No, Daniel fue librado por estar cerca de la palabra de Dios. Por cuanto has tenido en alto mi palabra, yo te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice Apocalipsis 3:10. Si estamos reverenciando la palabra de Dios y no la ignoramos, Dios promete por cuanto, dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? 3:10. Has guardado mi palabra de mi paciencia. Yo te guardaré de la tribulación que viene sobre el mundo entero. Daniel estaba en el palacio. La iglesia va a estar en el palacio con el Señor. Y aquellos 3 amigos que no guardaron de contaminarse tuvieron que pasar por el horno. Y a pesar de esa prueba, Dios estuvo con ellos porque ellos determinaron su corazón seguir al Señor hasta sus propias muertes. Israel representa a los 3 amigos. Daniel representa a los creyentes neotestamentarios. Representa a los que creen en Jesús. Son llevados al palacio, mientras que aquellos que no creen en la palabra de Dios, la ignoran, la desechan, la tienen en poco, tendrán que pasar por el horno de fuego. ¿Dónde querés estar? ¿En el palacio o en el horno de fuego? Nadie dice, Señor, yo quiero. ¿Vieron? Porque siempre está el avalentonado, el que dice, yo quiero estar en el horno. No, yo no quiero. Porque dice que tuvieron en poco sus propias vidas con tal de agradar a Dios. Pero ¿sabés qué les faltó a ellos? Apartarse de la contaminación del mundo. ¿Crees que esa no es una historia para nosotros? Claro que sí. Joven, ¿vos pretendés estar en el palacio con el Rey de Reyes, con el Santo de los Santos, viviendo una vida de ignorancia y con las contaminaciones de este mundo? No vamos a poder escapar. No vamos a poder escapar. Tenemos que comer toda la palabra de Dios. Por eso empezá a tomar más tiempo en el día, dejar esas distracciones que te banalizan, que te llenan de tontería, que te distraen, que hacen que tu mente divague en cosas malas. Sino está al frente de la batalla, donde están los valientes, donde están los que están leyendo, buscando, viniendo a orar, asistiendo a las reuniones, siendo fiel, trayendo su Biblia bajo el brazo, siguiendo a Jesús. Porque ahí el Señor te va a llevar al palacio y vas a estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso al Señor. A ver ese grito de júbilo. Termino con Oseas 6:3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Wow, wow. Decí wow. Siempre hay alguien que dice la respuesta correcta. Esto es lo que tenemos que hablar. ¿Qué tenés que decir? Te lo tenés que aprender. Y conoceremos. Decí, y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová. No que conoceremos y después me quedo.
una semana de estudio, ya está, la próxima me relajo. Dice, y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba, dice, está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. A ver ese grito de júbilo. Este pecado trae enfermedad. Vamos a arrepentirnos de este pecado porque trae enfermedad espiritual, enfermedad en la mente. ¿Saben por qué hay tantos cristianos con problemas de pánico? No digo que todas las cosas sean iguales, perdón, porque hay situaciones que vienen como una situación posparto. Hay mujeres que quedan con miedo, con pánico, con susto. No digo todo, pero muchos de estos cristianos que han caído en pánico es porque les falta comida, porque les falta palabra. Yo cuando caí en pánico, yo había desobedecido a Dios, yo no había seguido el mandamiento del Señor. Y a veces esto es un pecado que trae otras enfermedades también. La ignorancia no anula consecuencias. Necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios. Por eso va a ser la primera prédica en esta serie, donde voy a ir develando los problemas por qué la iglesia está enferma. No digo toda, pero gran parte de los cristianos están enfermos. Y esto no solamente enfermedad física, sino también espiritual. Jóvenes atados por vicios, jóvenes que vienen a la iglesia pero viven cautivos de lunes a viernes en el mundo, y el sábado y el domingo intentan consagrarse al Señor y el lunes vuelven a lo mismo. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que estar en contacto con la palabra. Tenemos que estar. Acá tenemos un velocista, y si vos le preguntás a él, ¿cómo te alimentás, Enzo, para hacer tus carreras? Él tiene una dieta para estar fuerte y para salir corriendo y mantener una velocidad. Nosotros tenemos, como los atletas que vamos a entrenarnos, tenemos que correr la carrera con paciencia. Tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedia y corramos con libertad, con autoridad, con poder, hasta que lleguemos a la meta, porque la meta está cada vez más cerca. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese grito de júbilo. Por eso yo los invito a que nos pongamos de pie. Si quieres pedirle perdón al Señor por ser ignorante, vamos a hacer una oración. Y si este ha sido un pecado en algunos que han caído enfermos, vas a recibir sanidad de inmediato. Porque desde el momento que nos arrepentimos, el Señor quita esa barrera y la sanidad viene a nuestra alma y sana nuestros cuerpos. Si ha habido ignorancia en nuestra vida y si hemos estado viviendo en la apatía de Dios y nos da lo mismo una cosa que otra, si hemos desechado el conocimiento como basura y si hemos tenido las cosas de Dios como no tan importantes, en esta noche cuando oremos, el Espíritu Santo va a romper cadenas, va a romper los yugos y vas a recibir libertad, vas a recibir sanidad, vas a empezar a tener el fuego de Dios en tu corazón. El Espíritu Santo va a empezar a usarte. Dios te va a traer revelación, Dios te va a traer poder, Dios te va a traer autoridad. Dios va a hacer que cuando ores por los enfermos se sanen. Dios va a hacer que cuando reprendas a algún demonio huya delante de ti, porque la palabra se mete en tu corazón, la palabra se vuelve carne, y cuando vos te volvés carne de la carne, cuando comes a Jesús, oh, el diablo no te aguanta, no te soporta y huye de vos, porque el diablo huye donde hay palabra de Dios, no soporta. Dale un fuerte aplauso al Señor. Grito de júbilo. Todos los que quieren este poder, este es el primer pecado que trae enfermedad en el pueblo de Dios, la ignorancia. Es el primero. Vamos a ver los próximos pecados. Pero si este, que es tan importante que me tomó toda una predicación, nos arrepentimos hoy, de corazón, vamos a volver a vivir.
Vamos a volver a sentir la presencia de Dios, porque hay gente que dice, yo no siento a Dios, ya no sé qué me pasa. ¿Sabes por qué? Porque no has seguido cumplidamente al Señor. Y la ignorancia, yo te la enumeré, trae un montón de problemas en el cuerpo de Cristo. Trae un montón de problemas, que algunos de ellos los hemos mencionado. Pero en esta noche, quitemos la ignorancia de nuestro corazón, quitemos la ignorancia de nuestra mente, de nuestra alma. Y Dios va a empezar a hacer cosas tremendas en nuestras vidas. Si hay gente enferma, recuerden, repito esto, si hay gente enferma por este pecado, en esta noche va a recibir liberación en el poder del Espíritu. Levanten sus manos. Los que han entendido el mensaje, levanten sus manos. Los que han recibido el mensaje, levanten sus manos y digan conmigo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en esta noche yo confieso mi pecado de ignorancia. Señor, hemos pecado contra ti y hemos desechado el conocimiento. Lo hemos tenido en poco, pero en esta noche nos arrepentimos. Pedimos perdón. Nos volvemos a ti. Nos volvemos a tu palabra. Queremos ocuparnos de nuestra salvación con mucho temor y con mucho temblor. Despierta nuestros espíritus. Despierta nuestro canal de comunicación contigo. Ese deseo de búsqueda sincero y profundo. Trae arrepentimiento, Señor, y quita todos esos pecados que son producto de mi ignorancia. Ahora, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos de corazón. Quiero escucharlos gritar. Nos arrepentimos de corazón. Pedimos perdón. Pedimos que nos ayudes. Queremos cambiar esta actitud que trae enfermedad a mi vida, a mi familia, a los que me rodean. Señor, quita la ignorancia de mi familia, de mis hermanos, de mis padres. Quita esta ignorancia. Si tienes hijos, de mis hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, recibe sanidad. El aceite. Se empieza a mover ahora el aceite. Se empieza a manifestar el poder del Espíritu Santo. Ahora, recibe sanidad en tu espíritu. Recibe sanidad en tu corazón. Recibe sanidad en tu mente. Problemas emocionales. Ahora se empiezan a ir. Problemas de pánico. Problemas de ansiedad. Se empiezan a ir en el nombre de Jesús. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora recibe el poder del aceite en tu vida, en tu familia. Confiesa que tu familia va a salir de la ignorancia. Confiesa tus pecados. Dile, Señor, he pecado, he hecho cosas malas, me arrepiento en esta noche. Dejo la tibieza, dejo la enfermedad, dejo la apatía, dejo el descontento, el desecho que he tenido tu palabra. Me arrepiento y recibo poder en esta noche para ser sanado. Recibe tu sanidad, iglesia. Del otro lado, recibe tu sanidad. Si has desechado el conocimiento y te vuelves a ti. Si mi pueblo confesare, si mi pueblo se arrepintiere, yo sanaré su pecado, sanaré su tierra. ¡Aleluya! Señor, quiero orar en el nombre de Jesús por todas aquellas personas que no te conocen, que quieren conocerte. En esta noche, si tú no eres cristiano, si tú has vivido en la ignorancia de Dios y en esta noche el mensaje te ha tocado y quieres arrepentirte de él, porque la oración que hice recién es para los creyentes, pero si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, haz esta oración con el pastor Pablo. Todos aquellos que están aquí y no están seguros de su salvación, también hagan esta oración.
Si quieren en esta noche recibir salvación en sus vidas, repitan conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados. Confieso mi maldad. Sálvame, Señor, y límpiame con tu sangre. Quita mis ataduras. Quita lo que me está atando. Señor, anota mi nombre en tu libro. En esta noche quiero ser un cristiano. Quiero amarte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, hazlo por favor. A través de Jesús, hazlo por favor. Te confieso como Señor y Salvador. Y creo que Dios el Padre te levantó de los muertos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.